Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo van todos? ¿Qué tal? Necesito saber si se escucha, si hay buen audio. Alguien que me pueda confirmar, por favor. Voy a hacer acá un par de cositas para confirmar si hay buen audio. Bueno, sí, sí se escucha. Yo voy a compartir esto en mi perfil personal para que seamos más personas las que estemos acá. A ver, a ver. Necesito que alguien me diga si me escucha o no me escucha, por favor. Necesito saber si alguien me escucha. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Bien o bien? Ya comenzando y planeando cosas para esta semana. Ya se conecta con nosotros Johan. Johan hace parte de nuestro equipo de Hago. Si me puedes, por favor, indicar si se escucha, si me están escuchando, si me están viendo. Yo me estoy viendo, creo que sí. Porque pues sí hay buen canal de audio. Ok, por acá Diana también se une a nuestra transmisión. Me indica que sí se está escuchando. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Indícame por favor si estás escuchando. Vamos a iniciar en un par de minutos. Vamos a iniciar con algo muy chévere sobre educación familiar. Y va a ser la primera de muchas entregas que vamos a manejar los lunes en las noches, más o menos sobre esta hora, sobre las, sobre las 8:30 de la noche. Vamos a comenzar a manejar temas de educación familiar. Y hoy tenemos un tema muy chévere, tenemos un tema que recala en todas las familias colombianas, bogotanas, de Latinoamérica, y es algo en particular que se llama con autoridad no se educa. Autoridad es un sinónimo de adiestramiento. Este Facebook Live se ha nombrado así porque se han diagnosticado una serie de situaciones con relación a la autoridad que se ejercen diariamente con nuestros niños, ¿no? Yo soy padre de familia, tengo dos hermosas pequeñas, una niña de 6 años y una niña de 8 meses, no, de 9 meses. Isabel y Salomé son divinas. Entonces, bueno, también se conecta Marco Junior, también hace parte de nuestro equipo de trabajo. Vamos a esperar a llegar a 10 personas que estén conectadas para comenzar con este Facebook Live, que es muy interesante, el primero de muchos que se vienen los días lunes, que va a reunir bastante información con relación a la educación emocional que debemos tener con nuestros chicos, toda esa parte de inteligencia emocional y de neuroeducación familiar, que es realmente lo que nosotros desde AGO estamos promoviendo, un cambio en el comportamiento y en el desarrollo familiar, pues con una serie de herramientas muy fáciles y muy sencillas que nos permitirán pues tener, digamos que unas herramientas muy fuertes con relación a la educación con nuestros hijos. Entonces, Sandra, si aún te encuentras por acá, te agradezco mucho que compartas esta información con la mayor cantidad de personas que puedas. Son temas muy poderosos, muy poderosos. Y a veces dejamos como a la ligera, dejamos muy a diestra y siniestra en la educación de nuestros pequeños, y dentro de todo lo que hemos visto y hemos diagnosticado, y hablábamos con nuestro equipo de trabajo sobre el mediodía, y es que tomamos una postura de relajarnos con relación a las instituciones educativas donde tenemos a nuestros pequeños. En un 80, entre el 70 y el 80% de padres de familia recuestan toda la educación al sistema educativo, ¿sí? Permitiendo que el sistema educativo sea el que eduque,
el que eduque, el que eduque, el que eduque, y puedo sacar todos mis dedos para decir lo mismo. Y la responsabilidad del hogar solamente está en contribuir a los recursos que necesitan nuestros hijos para poder tener una educación de calidad. Personalmente, sugiero e indico que pues no es una buena estrategia de educación, puesto que la educación es un sistema mancomunado, es un sistema de apoyo, en donde debe partir con bases sólidas desde el hogar. Entonces ya en 3 minutos, no, 2 minutos, nos demos 2 minutos más para iniciar. Se acaba de conectar Jefferson Sáenz. Muchas gracias, Jefferson, por estar conectados con esta información que es muy poderosa en temas de educación, de emociones familiares, temas de inteligencia emocional y sobre todo temas que tienen que ver con tus hijos. Y pues tal vez, si no tienes hijos, puedes comentarles a tus primos, a tus hermanos, a tus sobrinos. Y si tú eres hijo, pues esta información también es para ti, listo. Entonces ya en un minuto vamos a comenzar. La idea es que pues tengamos la posibilidad que pues, entre más personas nos estén viendo, podamos iniciar con este Facebook Live que, como les comenté, va a iniciar una serie de presentaciones cada lunes con temas específicos los lunes, los martes, los miércoles, jueves y los viernes, que pues te entregarán herramientas realmente poderosas para que puedas contribuir al desarrollo educativo y emocional de tus hijos, ¿vale? Listo, entonces podemos decir que, me regalan un segundo, podemos decir que ya estamos a menos de 30 segundos. Bueno, entonces comenzamos con ese Facebook Live sobre educación familiar. Y el tema, como les indiqué desde un principio, son o es, con autoridad no se educa, se adiestra. Ese recurso de autoridad no se educa, se adiestra, tiene que ver con bastantes ítems. Y entre ellos, el más fuerte es que la autoridad no es educación, ¿sí? Autoridad no quiere decir enseñanza, autoridad quiere decir fuerza y quiere decir que estamos violentando de alguna forma a nuestros hijos y a nuestros pequeños. Muchas veces nos hemos encontrado que no sabemos por qué generamos autoridad con nuestros pequeños, ¿cierto? Y en algún momento de la vida me pasó con mi hija mayor, la niña de 6 años, con Isabela. Y es que yo llegaba a veces de trabajar o me sentaba en la sala a ver televisión y ella, pues en su desarrollo normal, realizaba alguna actividad que a mí no me gustaba, ¿cierto? Y lo que yo hacía era mandarla a la habitación sin ninguna justificación. Muchas veces pasó eso, muchas veces me permití realizar ese tipo de ejercicios de educación con mi hija. Y hombre, o sea, no es un recurso, no es un recurso útil, ¿sí? Un tiempo después, cuando comencé a analizar la situación y pasó la situación de que ella estuviese en su cuarto, yo me fui a la habitación y le pregunté, ¿tú sabes por qué estás castigada? Y ella me respondió con los ojos muy abiertos, me dijo, "Ah, ni idea". Ella no se imaginaba ni se le pasaba nada por la cabeza del por qué ella estaba ahí. ¿Sí? Entonces, o sea, yo pensé y analicé y dije, oiga, esto no vale la pena. No vale la pena ponerme a botarle energía a un regaño en donde ella ni siquiera reconoce por qué fue. Y entonces, ¿qué hace esto y qué significa la autoridad? Tengo claro que para educar no necesito autoridad. Y ahora tengo una pregunta mucho, aún más clara, y es que ¿sirve de algo la autoridad para la educación? Yo te hago esta pregunta a ti que estás ahí viéndonos y que tienes la posibilidad de transmitir esa información a las personas que te rodean, y es que ¿cuántas veces, cuántas veces has reprendido a tus hijos sin saber por qué? ¿Cuántas veces con la represión,
con esa autoridad marcada que es que a mí me enseñaron así y como dice mi abuela, la letra con sangre entra, tiene que ser así. ¿Cuántas veces lo has hecho y cuántas veces has tenido el resultado que tú realmente has querido? ¿Mm? Entonces, pues, dame un segundo. Realmente esa autoridad tiene una serie de significados que yo comprendo y entiendo y es que la autoridad es obedecer sin querer, ¿sí? En la autoridad y en el obedecer no hay autonomía. Y que el niño hoy en día puede crecer emocionalmente fuerte si no tiene autonomía de sus decisiones. Y con esto no quiero decir que se le permita a los pequeños estar con mucha información en sus manos y no saber para dónde van, no, pues porque queda muy complicado decirle a un niño de 6 años o de 8 años, toma tú la decisión y pues que haz lo que tú creas conveniente. Pues no es lógico, no es idóneo, pues, realmente no es lo justo. Y realmente a lo que voy es que en la autoridad no hay aprendizaje. En la autoridad no hay aprendizaje, en la autoridad no hay enseñanza, porque se vuelve algo muy forzado y es una complacencia de los papás, de nosotros los padres. ¿Sí? Nosotros nos permitimos entregar ese tipo de información a nuestros hijos para que ellos simplemente nos complazcan. Si me regalan un segundo, por favor, ya regreso. Ok, así continuando, pasan cosas técnicas y el computador se iba a descargar y no, era, no lo teníamos presupuestado. Pero entonces, si intentamos más bien, o sea, generalmente, ¿qué pasa? Intentamos meter la autoridad a la educación. Y es que comprender, o sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que la letra con sangre entra? ¿Sí? La letra con sangre no entra, la letra con sangre no entra, la letra entra con amor, la letra entra con enseñanza, con practicidad, con ejemplo, ¿sí? Con acompañamiento. La letra con sangre no entra. Ese viejo dicho de los abuelos ya está echado a recoger y no nos podemos permitir que nuestros hijos hoy en día crezcan con ese tipo de ideologías y de conceptos en la cabeza. Bueno, dentro de este tipo de Facebook Live vamos a ir entregando una serie de herramientas que les van a permitir a nosotros como padres, nos van a permitir a nosotros como padres recibir una información, pues una serie de herramientas más que todo, que nos ayuden a mejorar la comunicación dentro de nuestro hogar, ¿no? Y la primera manera que primero queremos mostrar es la, la autoridad como violencia física. Esa violencia física que va desde eh, épocas ancestrales, y hablo de nuestros abuelos y de nuestros padres, que muchos de ellos los educaron, fue con el juguete en la mano, los educaron fue con la regla pegándole en las uñas cuando no se sabían las tablas de multiplicar, o simplemente cuando les daban el correazo en la espalda cuando no realizaban algún tipo de acción o no realizaban lo que los papás quisieran, ¿no? Ese tipo de educación pues no permite la recreación del aprendizaje de una manera más significativa, ¿cierto? Y pues ellos decían que servía para algo, ¿sí? A veces muchos papás dicen, yo leí la educación y unos juguetazos y con eso él es buena persona, ¿sí? Y no sabemos emocionalmente realmente cómo está de buena persona. El segundo principio de la autoridad dice, me confiero saber todo y saber todo sobre todo, ¿sí? Y es ahí donde entran esos padres que dicen, hazme un favor, a tal cosa,
porque yo lo digo. Pero papá, dicen los niños, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo lo digo y ya, fin. No hay más salidas. Es porque yo lo digo. Porque yo tengo más educación. Porque yo soy más grande que tú. Porque yo soy tu papá. Y la única razón es esa, ¿no? Es que yo soy tu papá. Es que yo soy tu mamá. Es que yo tengo más experiencia que tú. Y nos permitimos decirles a nuestros hijos ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de información tan pesada y tan cargada. Decir a nuestros hijos que nosotros tenemos la razón porque simple y llanamente somos sus padres. Cónchale, vale, dicen los venezolanos. Es muy complicado decirle ese tipo de cosas a nuestros niños sin oportunidad de, de tener otro chance, de tener otro punto de vista. Hay una historia, voy a poner dos personajes, bueno, Paco y Ramona. Bueno, Paco es este, Ramona es este. Paco y Ramona estudiaban en el mismo colegio y Ramona estaba llorando. Entonces Paco fue a consolarla, llegó tarde a su casa y el papá le preguntó, Paco, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y Paco le respondió, papá, lo que pasa es que Ramona estaba llorando mucho. Y el papá de Paco le preguntó, pero ¿por qué lloraba tanto? ¿Qué pasó? Cuéntame, Paco. Lo que pasa es que Ramona se peleó con la profe. Y la profe le dijo que X o Y, que ella no tenía la razón, que ella era la única que tenía la razón y por eso estaba castigada. Entonces el papá de Paco le dijo, pero Ramona, ¿por qué no se dio? Si en realidad la profesora tiene la razón. Entonces Paco le dijo, oye, pero ¿cómo vas a saber que si la profesora tenía la razón si tú ni siquiera sabes qué fue lo que pasó? No, pero es que la profesora tiene la razón. Y seguramente si el papá de Ramona la va a regañar es porque la profesora tiene la razón. Entonces Paco le preguntaba al papá, ¿y tú cómo sabes que el papá le va a decir eso si tú ni siquiera conoces al papá de Ramona? ¿Cierto? Y el papá de Paco le seguía diciendo, el papá de Ramona tiene la razón porque es el papá y punto, porque tiene más experiencia y él es más grande y él es más profesional y tiene muchas más cosas en su mente y por eso es que él tiene la razón. Entonces más bien, tú la próxima vez no te quedes con Ramona porque si no yo te regaño a ti. Entonces pues Paco se quedó con la duda y le preguntó, oye papá, ya saliéndonos del tema, ¿tú sabes quién? Bueno, el papá de Paco le salió con una perlita, le salió con algo magnífico, le dijo, los papás siempre sabemos más que los hijos. Entonces Paco le salió con una pregunta, le dijo, bueno papá, ya tenemos hasta acá, te voy a hacer una pregunta, ¿quién inventó el teléfono? Entonces el papá de Paco era una persona que tenía mucho conocimiento y le dijo, el teléfono lo creó alguien que se llama Alexander Graham Bell. Y Paco le dijo, y si lo creó Alexander Graham Bell, ¿por qué no lo creó el papá que sabía más que él? ¿Ah? Entonces, muchas veces no es idóneo lo que le decimos a nuestros hijos. No es idóneo realmente lo que conversamos con nuestros hijos y los puntos de vista no siempre los mismos. Obviamente uno de papá tiene mucha experiencia, tanto en lo emocional como en lo académico y pues en muchas otras cosas, ¿sí? Y eso permite que pues nosotros le demos lo mejor a nuestros hijos, pero poner en discusión que las cosas se deben de hacer de tal manera, porque yo soy y porque yo soy tu papá y punto, pues es la manera menos, como que la menos fortuita en desarrollar las cosas, ¿no? ¿Me van a regalar otro minuto, por favor? Voy a poner a cargar el computador. Permíteme, por favor. Estas cosas son inevitables, suelen suceder y pues pasa. Bueno, para seguir con otro punto, además de la violencia y la imposición, hay otro modo, ¿sí? No siempre tenemos que llegar al punto de entrar a la violencia tanto física como emocional con nuestros hijos. ¿Y qué me refiero a entrar a otro modo? Eh, Siempre tenemos que considerar una serie de situaciones mucho más prácticas, mucho más
blandas y mucho más asequibles para nuestros hijos. Hay una situación y es que se nos presenta en el día a día y son los premios y los castigos, ¿no? Premios y castigos por realizar X o Y. Si tomas sopa, si no tomas sopa, no hay postre. Si no estudias durante el día, en la noche no hay videojuegos. ¿Sí? Se vuelve una relación en donde no hay relaciones. Es decir, si tú me haces, o sea, tu hijo, si tú me haces A, yo te hago B. Y adivina quién termina mandando. Pues el papá, el que tiene el poder, el que tiene la plata, el que tiene el dominio, el que tiene todo en la casa. ¿Sí? Y eso permite que se genere un sistema de autoridad, logrando pues que difícilmente nuestros hijos comprendan la relación verdadera entre una situación A y una situación B. Y esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque llega a generarse en un punto en donde tú le pongas una situación A con relación a una situación B, estímulo-respuesta, pues fácilmente se puede generar una relación de rencor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a tu hijo, oiga, si usted no come sopa, si usted no come sopa, pues no va a haber postre. En vez de enseñarle la consecuencia, en vez de enseñarle la causa o el efecto que puede tener comer solo dulces a menos de sopa. O aún peor, si le dices, um, si no lees hoy, mañana no vas a salir al parque. Entonces le estás enseñando que la lectura tiene unas consecuencias negativas. ¿Sí? Ya no la lectura se vuelve un instrumento positivo, sino se vuelve un instrumento negativo. ¿Sí ven la relación negativa que se genera con los premios y las recompensas? Hay una relación necesaria entre A y B. Eh, Generalmente el B es un capricho de papá. ¿Sí? A es la situación. Volvamos a la situación A de la sopa. A es la situación tradicional, A es la situación normal, la cotidiana. Una situación pues normal de su diario vivir. La B es una situación que yo como padre quiero que viva, ¿sí? Pero realmente es un capricho mío, ¿sí? Porque no doy a lugar a que él sea partícipe de ese momento en donde hay una situación en cuestión o complicada, ¿sí? No doy lugar a que esa persona entre, o la personita, o sea, nuestros hijos, entren también a discernir sobre lo que puede llegar a pasar, o sea, la consecuencia de lo que puede llegar a pasar si no hay una situación A. Y igual, restringir tiene una fecha y un vencimiento, ¿sí? Seguramente pongamos la situación A en donde si no lees y si no estudias te voy a quitar los videojuegos. Situación A. Tiene una fecha de vencimiento. Eso quiere decir que si tu hijo tiene entre los 12 y los 16 años, o pongámoslo más arriba, entre los 14 y los 16 años, cuando salga al colegio, le va a valer 5, le va a valer 5 estudiar porque va a tener la capacidad de comprarse un Play 4, un Play 20, un Play 50.000, lo que sea. Ese es lo que tú le estás enseñando, porque pues les estamos enseñando, en vez de enseñar bajo la ética y los valores, le estamos enseñando es que espérese a que usted ya no tenga que estudiar para que usted pueda hacer B, ¿sí? Tiene una fecha de caducidad, restringir tiene una fecha de caducidad. La idea es que supuestamente estamos fomentando la ética y los valores y lo que les digo es que realmente en muchos puntos la educación está siendo igual a la diversión. Y pues obviamente educarse es divertirse con el conocimiento, pero en este punto se está convirtiendo en un estímulo negativo. Voy a leer algo acá. No quiero decir que, bueno, lo voy a leer ahorita más adelante. No quiero decir que con esto nosotros estemos, o yo personalmente, esté a favor del desenfreno, esté a favor del libre albedrío.
y que nuestros hijos puedan actuar por cuenta propia en cualquier sentido. ¿Sí? No quiero decir nada de eso, pero ahora sí lo voy a leer textualmente, pero cuando la autoridad ordena, la paternidad guía, motiva y enseña. Vuelvo lo leo. Cuando la autoridad ordena, la paternidad guía, motiva y enseña. ¿Qué prefieres? Tener hijos ordenados, aplicados y que realmente sean un botoncito o una regla totalmente derecha, o tener la posibilidad que ellos comiencen a discernir y a tener un pensamiento crítico con relación a lo que tú les estás enseñando. ¿Qué es más poderoso? ¿La enseñanza o la imposición? ¿Cuántas veces no hemos impuesto nuestros deseos y a veces lo hacemos de corazón? ¿Sí? Porque no puedo decir que no se haga de corazón, no puedo decir que no se haga de una manera muy humana, porque yo creo que ningún papá en el mundo está esperando está esperando cosas negativas para sus hijos o le está entregando cosas negativas para sus hijos, pero imponer no es un negocio, imponer es una satisfacción personal. Y una familia no está compuesta por uno, por dos, sino por tres, cuatro, mamá, papá, hijo, hija. Y si es una familia monoparental, pues hombre, mucho más aún porque tienes que trabajar por dos. Y si es familia biparentales, pues hombre, tienen que trabajar por muchos, porque tú eres el ejemplo de lo que realmente tus hijos van a hacer y lo que tú les enseñes, estás comenzando a estructurarle una serie de cosas y una serie de aprendizajes que él va a poner en práctica para cuando él necesite en su vida a futuro ponerlas en práctica. Una de las formas, pues, ya para entrar en la curva final de este Facebook Live, y es como comencé. Muchas veces le permitimos a los establecimientos educativos tener el control completo de la educación de nuestros hijos. Hasta muchas veces, yo he visto casos, que trabajo con colegios, yo he visto casos que los niños les dicen a los profesores mamá o papá. Niños de 8 años, niños de 7 años. Sí, le dicen chao mamita a la profesora. Y no está mal, pues obviamente es que los niños permanecen más tiempo con los profesores que con los papitos. O a veces le dicen mamá y papá a la señora que los cuida. ¿Sí? La presencia es incalculable, la presencia es inevitable. Y si tú tienes la posibilidad de estar con tus hijos presente, ten la seguridad que, y no lo digo que en el 100% del día, esto les va a permitir a ellos crecer con un acompañamiento pues, de su figura de vida mucho más constante. En neuroeducación existen varias etapas de aprendizaje y una de las más poderosas está en la edad entre los 0 y los 7 años, porque el cerebro en ese momento es mucho más plástico y está adhiriendo bastante información de su entorno. Y a veces nos preguntamos algo como, oye, ¿y por qué Paco está actuando así si yo no hago nada de eso? Oiga, ¿le sacó eso a usted? ¿Le sacó eso a su mamá o a su suegra, lo que sea? Pero miremos con quién se están rodeando los niños. Miremos realmente con quién están todo el día. Miremos realmente quiénes son las personas que están actuando en su vida en el día a día. Eso va a permitir que cuando nosotros seamos partícipes en el acompañamiento de nuestros menores, de nuestros hijos, pues ellos crezcan con un fortalecimiento emocional mucho más agradable. Bueno, motivar no quiere decir que el otro haga lo que yo quiera, ¿sí? Una de las cosas que considero con relación a esto y es que muchos padres, por ejemplo, en el tema de los deportes, yo motivo a mi hijo a que sea futbolista porque es que yo cuando era pequeño, yo quería ser futbolista y mi papá nunca me apoyó. Entonces, yo lo apoyo, lo motivo para que juegue fútbol extremadamente muy bien y le compro guayos y le compro balones y lo meto en dos, tres, cuatro escuelas de fútbol. Pero, oiga, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar si realmente los estamos motivando o le estamos vulnerando su voluntad?
¿sí? Estamos vulnerando la voluntad de nuestros hijos con decisión a esa motivación, porque motivar quiere decir que ellos tomen la decisión junto con nosotros en un proceso de aprendizaje según su experiencia. Según su experiencia. Si a él no le gusta, si a él no le parece que va a jugar fútbol, pero tú todos los días y lo motivas, y es bueno, lo peor es que es bueno, o lo mejor, es que es muy buen jugador de fútbol, pero si no es lo que le motiva, si no es lo que lo apasiona. ¿Alguna vez le has preguntado a tu hijo cuál es su propósito de vida? ¿Será que el propósito de vida de tu hijo es ser futbolista? ¿Será que el propósito de vida de tu hijo, de tu hija, es ser bailarina o ser patinadora? De pronto ese es el deseo más grande que tú tengas en tu corazón. Y seguramente si se sientan a llevar o a concertar una motivación mucho más elevada con relación a lo que a ellos les guste hacer, pues entenderán y tendrán una herramienta más poderosa de motivación. Ya para entrar ahora sí en la curva final del cierre, bueno, ustedes estarán preguntando, y bueno, ¿y cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que ustedes me iban a entregar? Son muy sencillas, las tenemos en el día a día, son herramientas que tenemos y fortalecemos en nuestro día a día. Hablar mucho, hay que hablar mucho con nuestros hijos. Muchas veces llegamos de trabajar, llegamos de nuestras obligaciones diarias y lo único que hacemos es prender el atrapavoz, es decir, la cajita que vale 1.300.000, el Smart TV. eh, Prendemos Netflix y los acompañamos. Regálenme un segundo. Les ponemos Netflix y ya. Ese es el acompañamiento y hablamos con ellos de cómo estuvo el día y ni siquiera es hablar porque solamente indagamos si realmente estuvieron al tanto de algunas cosas. Les preguntamos cosas como, ¿y cómo estuvo el día? ¿Qué aprendiste? ¿Y te portaste bien? Ah, bueno. ¿Me pensaste? Y ya. ¿Cuántas veces has tenido una conversación con tus hijos superior a los 15 minutos? En donde tú primero lo escuchas y después le pones tu punto de vista sobre lo que hizo. ¿Cuántas veces a la semana lo haces? Si superaste las 3 veces, estás en el promedio, ¿sí? Más o menos. Si llegaste a dos, si llegaste a una, pues ese es el resultado. Tú ya sabes cuál es el resultado. Personalmente, a mis hijas, a la niña mayor, a Isabela, la llamamos entre 4 y 5 veces cuando no podemos estar con ella, cuando ella está con su nana. Y pues muy a menudo le estamos preguntando cómo estuvo el día, si nos tiene que contar algo, que para ella qué le pareció interesante el día de hoy, qué nos puede contar sobre lo que aprendió, cómo lo puede poner en práctica, qué haría si pasara tal cosa, qué haría si pasara otra cosa. Son conversaciones que se tienen que realizar a diario con nuestros niños y son conversaciones que realmente son necesarias. Un día le preguntaba a una mamita que me dijo, me presentó una situación con su hijo mayor. El muchacho ya tenía un muchacho de 18 años. Me preguntó, Mauricio, ¿qué puedo hacer con mi hijo que pues está en una situación y a veces no lo entiendo, yo no entiendo, yo le doy de todo. Y yo le preguntaba, bueno, voy a hacerte una pregunta básica. ¿Tú sabes cuál es el color favorito de tu hijo? Y ella me respondió fehacientemente, con carácter. Me dijo, el negro. Y yo le pregunté, ok, súper, súper. ¿Y por qué crees que es el negro? Me dijo, porque yo le compro toda la ropa negra. Le dije, a la que le gusta el color negro es a ti. ¿Tú le has preguntado cuál es el color que más le gusta a él? Y se quedó pensando, me dijo, no, nunca. Yo creo que le gusta el negro pues porque nunca me dice nada sobre la ropa que yo le compro. Ese tipo de comunicación que debemos tener con ellos es muy importante.
Y sobre todo, hay una situación que debe presentarse cuando se genere enseñanza y no autoridad. Vamos a poner la situación A y la situación B. La situación A es la comida. La situación B son los bombones, el postre, el postre, el postre, el postre, el postre. Entonces, vamos a poner la situación donde el niño no quiera comer sopa, ¿sí? No quiera comer la sopa, la ensalada y eso. ¿Qué pasaría con autoridad? Con autoridad se le diría al niño, si no comes la sopa te vas para el cuarto, ¿cierto? Pero con argumentos sería la siguiente situación. Si no te comes la sopa, seguramente cuando comas, o probablemente cuando comas dulces, te va a dar dolor de estómago. Si comes muchos dulces en vez de sopa, seguramente te vas a enfermar. Y eso está comprobado científicamente. ¿Sí? Siempre con buenos argumentos. Siempre con una metodología mucho más práctica en vez de impositiva. Si tú le argumentas bien a tus hijos qué puede llegar a pasar con relación a, pues seguramente lo que va a pasar va a ser mucho más poderoso. Hay una situación de alguien que me enteré, de hecho pues me lo comentó un papá, y lo que hizo me pareció formidable, me pareció encantador lo que hizo y cómo lo desarrolló. Y fue que el hijo de 6 años le dijo, no quiero ir, no quiero volver al colegio, no quiero volver al colegio. Niño de 6 años, no quiero volver al colegio. El niño le dijo eso al papá y el papá le dijo, ok, ¿y por qué no quieres volver al colegio? Porque no quiero, no quiero. Entonces el papá dijo, pensó y analizó la figura de autoridad. No es que usted tiene, o sea, lo pensó para él mismo. Si yo le respondo que tiene que ir porque yo le digo, pues es algo impositivo, ¿no? Es una imposición que va ligada hacia el miedo. Porque pues él sabe que de pronto es el papá. Si él hubiera dicho eso a su hijo, el papá, el niño hubiera sentido miedo con relación a eso. Entonces, ¿qué hizo? Le hizo dibujar en una hoja larga todo lo que él quería hacer a futuro. Y el niño colocó que quería ir a Disney World, que quería ir a piscina, que quería montar en bicicleta muchas veces, que quería estar en lo uno, que lo otro, que X, Y, Z. Después se sentó y le dijo, ok, ¿qué tienes que hacer? ¿Tú sabes qué tienes que hacer para ir a Disney World? Entonces el niño le respondió, sí, tener dinero. Ok, listo. ¿Y para tener dinero qué hay que hacer? Hay que trabajar, le respondió el niño. ¿Y para trabajar qué hay que hacer? Pues el niño le respondió, tengo que estudiar. Ok, primero tienes que pasar por la universidad y ahí para atrás. Tienes que estar en el colegio, por la secundaria, tienes que estar en primaria y después estar en transición, en el jardín. Y comenzó. Si tú estás en transición y no pasas a primaria, pues no vas a poder pasar a secundaria y no vas a poder estar en la universidad y probablemente no vas a poder conseguir un buen empleo que te permita ir a Disney World. Voilà. No es mágico, no es mágico. Pero si tú te llenas de argumentos, si tú te llenas de argumentos para sostenerle la información a tus hijos, seguramente la comunicación va a ser mucho más práctica en vez de imponer. Y eso es un caso de la vida real. Y el niño, ¿sabes qué le dijo al papá? Le dijo, ¿me puedo quedar con esa hojita? Y el lunes siguiente fue a estudiar y se sintió feliz porque ya sabía cuál era la probabilidad, el qué pasa si no llega a ir a estudiar. Eso se llama la metodología What If. ¿Qué pasa si no se realiza cualquier cosa? ¿Ok? Los buenos argumentos. Hay momentos en donde se presentan situaciones. Y una situación que tengo muy cercana es que, ¿qué pasa si un muchacho
vamos a colocar 16 años en promedio, ¿sí? 16 años. Ya tiene pase. Ya tiene pase y él quiere salir en su carro a estrenar su pase, a andar a 125 kilómetros por la autopista norte acá en Bogotá, ¿cierto? ¿Qué llegaría a pasar? ¿Qué puede llegar a suceder? Un accidente es lo más lógico. Pero ese tipo de cosas no se pueden a veces administrar. Ese tipo de cosas no se pueden manipular de una manera muy rápida ni muy práctica. Entonces, si yo veo que el deseo exorbitante de mi hijo de 16 años es conducir por la autopista norte a 120 kilómetros en un Spark GT, en donde el carro cualquier huequito coge, se volca, pues hombre, yo prefiero ponerme o quitarme el punto de enseñanza y ponerle 5 autoridad. Porque seguramente yo no me voy a quedar con esa, porque seguramente no voy a tener respuesta alguna en ese momento, una respuesta argumentada que me permita entregarle a mi hijo una herramienta de valor. Prefiero que entregarle en ese momento autoridad a sabiendas que no está bien hecho, que no fue la mejor decisión que pude haber tomado como padre, pero seguramente será la mejor decisión que en ese momento puede tomar, porque estoy cuidando la vida de él. Estoy cuidando su vida, la vida de mi hijo. Y no me voy a quedar con esa. No me voy a quedar con esa situación. No me voy a quedar con esa situación. Buscaré los argumentos para entregarle a mi hijo de 16 años que en esa época están así. Ellos como que para arriba y para abajo. Buscando información por cualquier parte. Y seguramente le entregaré información de valor. Y hoy por hoy estamos peleando con el sistema educativo, pues no con el sistema educativo, de hecho estamos peleando con el sistema de educación familiar, porque no nos permitimos entregarle a nuestros hijos información que les fortalezca emocionalmente sus experiencias de vida. Hace 2 días, hace 4 días, perdón, estaba en un colegio y le pregunté a un muchacho que si sabía quién era, estábamos en una conferencia, en una charla, le pregunté a un muchacho que si sabía quién era Robert Kiyosaki. Y se quedó así. Ok, yo dije, ok, bueno, de pronto es algo por fuera de lo normal. Le pregunté si sabía quién era John Maxwell. Y fui más acá. Le dije, ¿tú sabes quién es Deepak Chopra? Es un doctor mundial, ¿no? Es un doctor a nivel mundial. Y me dijo, y muy curiosamente, él me respondió algo que me marcó para el resto de la vida y por eso tomamos la decisión desde AGO, Centro de Desarrollo Personal, en realizar este tipo de ejercicios. Y es que él me respondió, acá solamente nos dan matemáticas, social, castellano, filosofía. Y él me decía, es que yo quiero ser líder. Y claramente, ¿no? Es que obviamente toda la información es necesaria. Para ser persona se necesita saber de lo uno, de lo otro, de X, Y, Z. Todo. Pero ¿cuántas veces uno de padre le ha entregado herramientas o de información más que complementaria a nuestros hijos? Hoy Isabela sabe que para poder tener dinero tiene que realizar ciertas labores y no son labores de trabajo. Isabela tiene 6 años. Hoy Isabela sabe cómo debe administrar sus recursos y no solo los financieros. Hoy Isabela sabe sobre inteligencia emocional. Voy a permitirme a ver si viene. Isabela, vamos a ver si viene Isabela. Ella tiene 6 años y que esto no está preparado, esto no está libreteado, pero quiero que escuchen de parte de Isabela qué es lo que ella piensa con relación a primero pensar y después actuar. Ven, Isa. ¿Ven? Hola, mira, les presento a mi hija, ella es Isabela. Saluda. Hola. Nos están viendo muchas personas, ella tiene 6 años
Ella está en transición y para nosotros es fundamental todo lo que ella aprende en su día a día, más allá de lo que le enseñan, sino pues más allá de eso es la información que le entregamos día a día. Yo les estaba contando a ellos, Isa, sobre lo que hemos hablado sobre primero pensar. Entonces, si tú les puedes contar lo que hemos hablado, ¿qué se debe hacer primero para actuar? Primero toca pensar, hacer, sí, pensar a nuestros, o sea, a nosotros mismos y lo que hagamos aquí, lo que toca, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer después de pensar. Y eso no se lo dijimos nosotros, le entregamos información y ella sabe que primero para poder actuar hay que pensar. Inteligencia emocional a los 6 años, principio básico, pensar para actuar. Y ella reconoce que para poder tener una buena comunicación con sus compañeros, debe primero, Actuar. Digo, pensar. primero Pensar. pensar. Bueno, listo, despídete. ¿Te vas a acostar? Chao. ¿Listo? Chao. Entonces, ¿cómo es de sencillo? Tener la posibilidad de entregar información de calidad, más allá de la información cognitiva, que es el conocimiento que nuestros pequeños pueden tener, es tener información más allá que le complemente o que le fortalezca su sistema de emociones, su sistema emocional. Y por eso estamos haciendo estos Facebook Live. Ya vamos larguitos, 46 personas, perdón, 46 minutos. Estaba programado para 30 minutos, pero a veces uno se extiende. Pero es divertido, a mí me encanta esto. Y me gustaría que más adelante tengamos la posibilidad de tener participantes y que ustedes nos puedan preguntar qué tipo de sugerencias e inquietudes podemos tener, que les podemos aclarar con relación a la inteligencia emocional de sus familias, a la inteligencia emocional de sus hijos, porque aquí en Ago estamos buscando algo. Aquí en Ago estamos buscando transformar las raíces de sus hijos para que puedan tener alas, para que sus frutos sean mucho mejores que los que nosotros como padre tuvimos y tenemos. La transformación de las raíces de nuestros hijos, tanto en lo emocional como en lo cognitivo, permitirá que ellos, cuando sean adultos, tengan una información muy valiosa que les permita ser mejores personas, ser personas que contribuyan a una sociedad. Por eso, el propósito de esta charla, perdón, de este Facebook Live, que duró 47 minutos, ya va para 50, lo vamos a cerrar en 50, es que ellos les cambie su realidad, les cambien sus raíces, a modo que pues tengan la posibilidad de mejorar sus frutos y sus alas sirvan para volar y no para que se las cortemos. Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, Andrés Ricardo Rojas, Paulo Rodríguez, Jefferson Sáenz, Marco Junior, Sandra Bastidas, entre otros. Vamos a revisar por acá rápidamente. No tenemos comunicación práctica. Sí, y Diana. Y Mauricio González. Muchas gracias por estar conectados en este Facebook Live de inteligencia emocional familiar. Les va a permitir seguramente expandir su contexto emocional, no tanto a ti, sino a tus hijos. En realidad lo que buscamos es eso. Entonces, hasta una próxima ocasión. Mañana vendremos con otro tema en particular que acá realizamos en algo muy preparado, pero no libreteado. Y recuerda, mejores raíces, mejores alas, mejores frutos. Educar con amor y no con autoridad, bajo la enseñanza. Bye. Un abrazo.